Are you ready? Es muy difícil. Sí, Y no sé cuánta gente lo ha vivido o no, pero ese caminito para mí fue bastante empedrado, la verdad. De estar en un furor de siempre mucha gente, en el coro mucha gente, en los grupos mucha gente, siempre había alguien que te invitaba a hacer una oración, a dar una prédica, a cualquier cosa, porque aparte como seguíamos teniendo mucha comunicación con San Antonio, pues era mucho intercambio de muchas cosas y me invitaban, yo coordiné muchas cocinas de Noritan y de Betsaida, de Patayo, de La Nueva, me invitaban a dar prédicas, yo dirigía oraciones, más aparte las cantaderas en los coros, estuve con Kenji y con Chocina en un coro que duramos mucho tiempo cantando ahí la misa de 6:30 en San Antonio, o sea, te mueves, te mueves, te mueves, te mueves, te mueves. Y luego de repente te dice, no, ¿sabes qué? Ya, goodbye, ya, y te quedas así solito. Y dices, ay, ¿y ahora para dónde me muevo? ¿Cómo le hago para ir al Santísimo solo? ¿Cómo le hago para...? ¿Sí me explico? O sea, porque siempre estás en tu bola, en tu bola, en tu bola, en tu comunidad, en tu... O sea, siempre estás en un ambiente así, ¿no? Es muy ujú, bonito, pero tienes que madurar y encontrar tu espiritualidad individual y eso es un camino interesante también que se vive, este, muy padre de descubrimiento personal, pero también es el gap en donde mucha gente se cae sí, y se suelta ujú, y se va y a lo mejor tarda en volver y Dios lo vuelve a llamar de alguna u otra forma, pero desgraciadamente ese te diría yo que es el gap en donde mucha gente se suelta, ¿no? Te sales de los grupos y sí, adiós. sí, Hay gente que ya no va a misa, hay gente que ya no se confiesa, hay gente que, pues o sea, un montón de cosas. ujú, Porque ese caminito es empedrado y muy silencioso. sí. Y ahí es donde está cañón, muy, muy cañón. Sí, fíjate que ahorita que lo mencionas, sí, pues digo, lo he platicado últimamente en los podcasts que he entrevistado a gente, como cuando estaba más joven, énfasis en lo más, como ibas a grupos de jóvenes y veías gente que tenía ahí ya los años y dices, este es un pez gordo, ¿no? Esta es una persona que se la sabe todas, que sabe mucho de la Biblia, es un gran servidor. Y la pandemia vino a tumbar todo eso. Como con este podcast he querido entrevistar a mucha gente que antes veía muy firme en los grupos y me dice, no, estoy lejos de la iglesia. Y a veces medio voy a misa y solamente eso. Y dices, wow, o sea, Ujú. como a alguien se le vino el mundo abajo, o sea, prácticamente se olvidan de Dios por su vida humana, que digo, sí, somos de este mundo, pero digo, la palabra de Dios como que no pertenecemos a este mundo, ¿no? Entonces, como a muchos se les olvida eso, ¿ah? Se les olvida todo lo que Dios les ha dado, todo lo que Dios les dio, y lo dejan de lado y pues, qué triste, o sea, yo tan solo no concibo en imaginarme mi vida sin Dios, entonces no sé cómo será la vida de ellos si alejados de Dios, ¿no? Fíjate que yo no los juzgo tan fuertemente porque yo lo viví tan bien y, y no tuve una espiritualidad tan fuerte todo ese tiempo que estuve fuera de los grupos, sobre todo cuando me tuve que venir a vivir acá sola y empezar de cero. No es broma que llegué con una caja de huevo bachoco. Literal, llegué con una cajita, todas mis cosas que me pude traer a vivir a una ciudad que no conocía, rodeada de gente que no conocía, Ujú, con ideas súper distintas a las mías, en donde se rompe una burbuja de felicidad, de comunidad, de hermandad. El mundo real no es así. ajá, La gente no cree en Dios. eh, O cree en Dios pero no practica el catolicismo. No sabes a qué templo ir, no sabes dónde están los templos. Antes no estaba tan acá el Google Maps como está ahorita. ajá, No sabes a dónde ir a misa, a qué horas hay misa. Más aparte, adaptarte a un programa tan exigente como lo fue en mi caso a la maestría, porque era un programa académico muy exigente en donde
Si en una materia te sacabas menos de 8, te corrían. Ok, No podías sacar menos de 8, entonces era parte de esa exigencia académica de mantenerte siempre dentro de las expectativas, esas académicas, porque eran unos estándares internacionales muy, muy pesados también. Obviamente estás bajo la expectativa de tu familia y todo que está en Chihuahua y que te dice, pues ya te fuiste, pues que valga la pena, ¿no? ajá, Entonces todo eso en un conjunto y te voy a agregar un factor que eso es individual mío. Yo soy paciente bariátrica y para los que no sepan lo que es esto, es que yo tengo la cirugía del bypass gástrico. ok, Yo pesaba cuando era parte de toda esta historia que te conté, antes de venirme a vivir acá al Bajío, yo pesaba 165 kilos, Jorge. Yo era una mujer muy grande y era, pues el término médico es que era obesa mórbida. Yo estaba, ok, pues, sin bromear, al borde de la muerte. Cuando ya me dijeron que me tenía que hacer la operación, a mí el doctor me dijo, si no te operas, yo no te garantizo 2 años más de vida. Tu cuerpo ya está súper comprometido, tu corazón está comprometido, tu hígado está comprometido, entonces ok, no la vas a armar. Y entonces pues ya no había de otra más que operarme. Me operé, gracias a Dios todo salió muy bien, pero cuando yo me operé, a los 8 meses yo ya me vine a vivir acá a Irapuato. ok, Entonces realmente mi nueva vida o el como yo me veía, pues todo lo tuve que aprender lejos de mi red de ajá, confianza, de mis amigos, de mi comunidad, de mi familia, y ujú, tuve que estar sola en el ruedo aprendiendo a cómo la gente me veía, porque es algo triste pero real, como dice el canto, ujú, que, que la neta como te ven te tratan, ¿no? sí, Entonces, yo toda la vida fui la gordita cotorra que cantaba y todo el mundo me conocía así, la chistosilla y y todo, así yo era como dicen los gringos, mi persona, ¿no? Esa era ajá, pues sí, mi bio, ok, este. Pero cuando bajo tantísimo de peso, pues me veo diferente, la gente no sabe mi pasado, no sabe quién soy, no sabe, si vengo, si voy, de qué las tiro o qué rollo, ¿no? Entonces te empiezan a conocer de otra forma, pero pues yo no estaba acostumbrada a eso. ajá, Y entonces toda esa adaptación, súmale todos esos factores que ya habíamos platicado, más el hecho de que ya no me veía como yo era en mi mente. O sea, yo ya era otra persona hacia afuera de cómo mi mente me veía a mí misma, ¿no? ujú, Si eso yo no me lo hubiera tenido que vivir en mi red de apoyo, con mi familia, con mis amigos y todo, pues no hubiera habido tanto tema porque pues yo estaba en un lugar seguro, ¿no? Y la gente sabe quién soy, sabe, cómo es mi personalidad, ¿verdad? Pero cuando estás fuera, pues te toca aprender muchas cosas, ¿no? ajá, Total que, pues fue un caminito bastante, bastante pesado en cuanto a lo espiritual y todo, porque como que yo sentía que Dios estaba ahí conmigo, pero sabes que siento que se vive y no sé si los que han pasado por esas etapas de esos gaps espirituales, hay un silencio, Jorge. Está bien gacho sí, porque tú tratas de hacer, pon tú que no, a lo mejor no te esfuerzas tanto, también eso lo tengo que admitir, pero lo poco que intentas hacer, cuando antes, ahí va un ejemplo así como muy de comparación, cuando antes yo estaba, no sé, montada en un camión porque iba de un lado a otro. Y yo cerraba los ojos y, ay, Dios mío, bendíceme en este momento y a dónde voy y que todo esté chido y todo eso. Sentías que esa pequeña oracioncita que logras hacer en esos 15 minutos que andas en el camión media hora, estaba chidote en ese momento conectadas con Dios, Dios estaba ahí para ti y a darle, el mundo no puede contra mí, fuga. Cuando estás en este silencio espiritual, haces lo mismo y no sientes nada y no sientes que Dios está ahí. Y no sientes que alguien te está escuchando y no te sientes protegida. Y está bien pirata, porque no quiere decir que Dios no está ahí, no te está ajá, protegiendo, no tiene que sí, ver con eso. Es tu percepción por cómo estás tú espiritualmente
y toda la coraza que está a tu alrededor de muchos factores que pueden estar influyéndote en por qué te sientes así en ese desierto espiritual, pero no sabes cómo manejarlo. Entonces, eso, desgraciadamente, en lugar de motivarte a acercarte más y a ver cómo lo resuelvo para volver al estatus en el que estaba yo antes, espiritualmente, pues desgraciadamente te va desmotivando y te va alejando cada vez más. Y entonces, ahorita comentabas algo que decías, es que yo no sé cómo la gente puede vivir sin Dios después de que Dios todo lo que le ha dado. Ajá, Y coincido contigo, pero cuando ya no sientes nada y cuando ya piensas que Dios no te está escuchando y que no está ahí, ¡ay! Está bien difícil. sí, sí, sí. Está bien difícil, porque entonces todo lo que intentas hacer te empuja hacia atrás y te empuja hacia atrás y te empuja hacia atrás. Entonces empiezas a pensar como que, pues ya para qué, Ajá, todo va a seguir igual, pues ya para qué. ajá, Entonces, ¿qué haces? Pues dejas ir a misa, te dejas de confesar, te deja de importar muchas cosas de tu espiritualidad que antes eran como un pilar para ti. ¿Por qué? Porque ya no está eso que sentías, ¿no? ajá, Entonces, está bien perro porque a mí lo que me pasó cuando yo estaba así, y te puedo decir que a lo mejor duré un año o año y medio así, y más involucrada en un ritmo muy pesado de un rigor académico muy, muy fuerte. Y te envuelve y te envuelve y te envuelve y te envuelve y pues dices, ¿y ahora qué tengo que hacer? Pues estudiar y estudiar y estudiar. Y yo era leer libros, tomar café, fumar cigarros y si me daba tiempo veía un video en YouTube y si no, a seguir estudiando y a presentar exámenes y así. O sea, esa era mi vida del diario. Pum, 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 del diario, del diario, del diario, del diario. Y cuando tenías una chancita de cotorreo, pues cotorreabas a todo lo que podías porque no sabías si ibas a poder volver a cotorrear muy pronto, ajá, ¿no? sí, Entonces eso se vuelve algo bien gacho. El punto es que cuando pasó como mi etapa más intensa en la maestría académicamente hablando, como que yo hice un stop y dije, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, pues ¿qué está pasando? O sea, hice ahí como una autorreflexión bien, bien interesante porque yo decía, pues qué pics, o sea... A ver, yo solía ser esta morra que hacía oración todas las noches, hacía oración todas las mañanas, un día mínimo en la semana me iba al Santísimo, todos los domingos obviamente iba a misa, a veces iba misa a diario, había periodos en los que estábamos, no sé, ofreciendo por algún retiro o algo, ibas a misa a diario y todo, y llegó un punto en el que si me persinaba era porque pasaba frente a un templo, ¿haz de cuenta? Así, o sea, o porque tenías miedo y decías, ay, hijo, que no me van a robar aquí en la madrugada porque andan en la calle. ajá, Y te persinabas y así. Entonces como que sí hice un stop y todo vino porque por ese disco que te compartí, ese disco lo grabé en el 2013 con un maestro de canto que tuve que se llama Manolo Valle, que es ahí, canta en algunos lugares en Chihuahua. Muy buen músico. Y él me ofreció producir este disco y lo vendimos y se vendieron algunas copias y lo promocionamos ahí en un congreso de adolescentes y todo el rollo. Ahí canta Kenji, canta Chosin, este, está chido ese disco. Y un día alguien me pregunta, oye, no está el disco en Spotify o no está el disco en YouTube o algo? Y yo, pues no, porque en ese momento no estaba. No sé si te fijaste, pero cuando te compartí el link, pero ese lo subieron durante la pandemia en el 2020. De hecho, ni lo subí yo, lo subió Manolo, el productor, que ok, también toca la guitarra y también canta por ahí y así. Total que lo empecé a escuchar y hay un canto que está bien, bien gacho, pero es como si Maite del pasado me hubiera hablado en ese momento. ok, Bueno, es Dios que te habla, pero, sí, pero como que me hubiera hablado, como del pasado. Y hay uno de los cantos que se llama Siempre está. Ese canto lo compuse con Manolo, con mi maestro. Y habla, en ese momento Manolo estaba pasando por unas cosas medio gachillas y se acercó a Dios y por eso le nació producir este disco y chalala. Y ese canto lo compusimos para ok, él, para ese momento
que estaba pasando como en esa tibiedad, en esa silencio espiritual, ¿no? Y estuvo muy cotorro como salió el tiro por la culata porque ahora ese canto me hablaba a mí. Ese canto me hablaba a mí. Ajá. Y, 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 y eso estuvo muy chido porque lo empecé a escuchar y así. No sé si te ha pasado así cuando escuchas un canto, estás en oración o lo que sea, pero que te toca así algo que te sientes que te están hablando a ti y Sí. así, no podía parar de chillar ahí. Uh. Y dije, pues, ¿qué está pasando, mija? O sea, pues si usted andaba acá al cienazo y ahora nada, ¿no? Y entonces Ajá. se me empezaban a venir esas imágenes, deja tú de cuando era adolescente más joven, que ni siquiera habían pasado tantos años. Se me venían imágenes de mi infancia, de cuando a mí me daba miedo y me ponía a rezar el rosario, de cuando le rezaba a mi ángel de la guarda, Ok. todas esas cosas. Y dices, pues es que esa soy yo, o sea, esa es mi relación con Dios, Dios ahí está, Ajá. ¿no? O sea, ¿qué hago yo huyéndole? Entonces dije, no, pues esto se tiene que resolver y no se va a resolver si no hay acción. Esto Ajá. necesita acción. Y en friega me puse a investigar a ver cuál es la parroquia que está aquí más cercana a donde vivo. Y empecé a ir a misa los domingos. Ese fue como mi primer acercamiento. Estuvo muy chido porque ese padre que daba ahí misa, las homilías las hacía como muy entretenidas. Y sabes que las pasaban en la radio. Ok. Aquí en Guanajuato, este, pues yo creo que todavía, si en Chihuahua somos muy católicos, pues aquí en el Bajío, la neta, la raza es súper, súper, súper católica. Entonces Ujú. tiene muchas formas de conectar con su fe muy, muy interesantes que he aprendido mucho también de la espiritualidad acá del Bajío en ese sentido. Hay mucha religiosidad, que yo Ajá. la neta hay muchas cosas que no comparto mucho, por ejemplo, eso de andar tronando cohetes cada día de un santo y cosas de esas, Ajá. pero pues es parte de la religiosidad de aquí de la zona en donde vivo y pues también he aprendido algunas cosas, pero... Total que esa misa la pasaban en el radio, entonces, pues se la aventaban así como chida, como cotorra, porque pues la transmitían en el radio, entonces empecé a ir a esa misa y luego me acerqué, hice acá un acto un examen de conciencia, perdón, acá bien perro, así de que no, a ver, esto y lo otro, así para irme a confesar y me fui, me confesé y todo. Y dije, ya, o sea, no puedo estar así porque aparte me sentía como que vacía, como que decía, es Ajá. que algo como que me falta y triste y Sí. así muy, muy raro. Total que pues ya. Y obviamente mis amigos de toda mi vida, mis mejores amigos, que siguen siendo mis mejores amigos, de Chihuahua, ellos pues tienen su espiritualidad muy chida. Entre ellos, que somos un grupo de que originalmente éramos 7 y luego ya todos nos fuimos casando y pues ahora ya somos 14. Entre ellos Chosin, Kenji y más personas. Entonces, que también todos nos conocimos ahí en San Antonio. Entonces, este... Cuando no pides ayuda, cuando no dices, nadie sabe cómo estás. Ajá. Y la gente asume que estás en la misma situación, sobre todo en tu situación espiritual. Cuando tienes amigos que comparten contigo o que han compartido contigo tu crecimiento espiritual, ¿verdad? Si Ajá. tú no alzas la voz, pues nadie se va a enterar. Oye, compa, haz oración por mí porque me la estoy pasando bien de la fregada. Ajá. Y así, ¿no? Total que, pues yo así también me entregué en ese momento a mis amigos de decirles estoy bien jodida, la neta, estoy alejada de Dios, esto, el otro, y yo siento que esa parte también me fortaleció porque pues ellos empezaron a hacer oración por mí y ya se mantenían más en contacto conmigo, de que cómo sigues, cómo estás, esto, lo otro, y así, ¿no? Aparte sabían que yo estaba pues acá sola, ¿no? Que Ajá. sí, tengo mis amigos y vivía con gente y todo eso, pero pues no es igual, ¿no? Que Ajá. tener tu red de apoyo toda la vida. Sí. Y, y pues así fue como Dios me llamó de nuevo me sacó, porque así, haz de cuenta, yo me lo imagino como que me chupó así de ese desierto espiritual y me regresó así como a donde hay fruta y mieles de su palabra, así, me siento así como que me extirparon así de ese desierto espiritual y me llevaron de nuevo a donde había comidita y al oasis espiritual otra vez. Y y empecé
como que alimentarme más, ¿no? Y a leer más cosas y a volver a hacer oración y a volver. A mí me gusta mucho hacer lección divina. Me encanta saber que Dios me puede hablar a través de su palabra escrita y me gusta mucho meditar y leer la Biblia y orar de esa forma. Y pues me arranqué otra vez a volver a leer y a analizar y a subrayar mi Biblia y a volverla a rayar y a todas esas cosas que hacía antes. Y pues ahí fui poco a poco, te digo, un caminillo empedrado, pero pues regresas porque regresas. Pero pues tiene que haber una voluntad tuya porque vuelvo a lo Sí, mismo que decía antes, pues, todos tenemos libre albedrío. ajá, Entonces, pues si quieres, ven, aquí estamos. Si no quieres, no vengas. ajá, Es tu cotorreo, ¿verdad? sí, Y eso también se me hace chido porque pues aquí nadie está obligado a nada, ¿no? ujú, Y habrá gente que también encuentre de vuelta su espiritualidad, a lo mejor en otra iglesia, y a lo mejor se acerca a Dios de otras formas, o a lo mejor se acerca a Dios a través de obras de caridad, o de muchas formas que hay para hacer la obra de Dios y evangelizar con tus propias acciones, pero en mi caso fue así, y ya cuando estaba en ese estado mental, como ya más de paz y más de cercanía a Dios y todo eso pues conocía al que es ahora mi marido. Muy chistoso porque también yo nunca tuve novio así formal de que este es mi novio, familia, conózcanlo. ok, Nunca, nunca, nunca. Y yo siempre dije, yo de hecho a una edad muy temprana yo le dije a mi familia, miren, ¿saben qué? Yo ni me voy a casar, esa no es mi vocación, yo voy a ser soltera y me